Bueno, entonces, muchas gracias a todos por participar en este tercer CIPAS del curso Matemáticas Financieras. Hoy estamos a jueves, 23 de julio, son las 6 en punto de la tarde. Y pues vamos a dar inicio, ya les voy a compartir pantalla. Les reitero, por favor, que si en algún momento no me escuchan o si no ven las diapositivas que yo he preparado, sino que ven algo muy diferente, por favor me avisan lo más pronto posible. Ustedes activan el micrófono y me dicen, profe, no estamos viendo sus diapositivas, estamos viendo algún material de otra persona. Y entonces, por supuesto, miramos a ver qué hago. Porque así pasó la vez pasada y pues se perdió bastante tiempo. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces ya he compartido la pantalla y aquí voy a ampliar la diapositiva. Bueno, entonces, este CIPAS va a ser sobre el paso número 4, ¿sí? Que es evaluar proyectos de inversión y tomar decisiones de financiación. Vamos a concentrarnos en los que son los indicadores dinámicos de evaluación de proyectos, pero de inversión privada, ¿ok? Hay también proyectos de tipo social, pero nosotros vamos a enfocar en los de inversión privada, ¿ok? Muchachos, por supuesto que al final voy a resolver cualquier duda que tengan, ¿ok? Bueno, entonces vamos a iniciar con unos conceptos clave en evaluación de proyectos. ¿Qué es inversión? Ustedes tienen el micrófono, entonces quiero hacerlo un poquito dinámico. ¿Quién me colabora, por favor, dando su opinión? ¿Qué entiende que es una inversión? ¿Qué entiende por inversión? Profe Daniel Cárdenas. Muchas gracias, Daniel. Siga. Vale, profe. Es dar no sé, un capital con el fin de retribuir un interés. Perfecto, con el objetivo de conseguir una ganancia, ¿cierto? Eso Sí, es una ganancia. correcto, correcto. Eso es lo que es una inversión. Esta es el concepto, la definición, sí, es muy similar, pero más completa. Dice, es la asignación de recursos en el presente, ¿sí? Con el fin de obtener unos beneficios en el futuro. Pero la idea más importante es eso, es destinar unos recursos para conseguir en el futuro, pues unas ganancias superiores, obviamente. Ahora, pregunta número 2, ¿qué es costo-oportunidad? ¿Quién me colabora dando su opinión de qué es costo-oportunidad? Diferente a Daniel. Erika, por ejemplo. Profe, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Erika. Bueno, el costo de oportunidad es como el valor que a uno le indica como la rentabilidad que va a tener de ese proyecto, pues pienso yo. Bueno, sí, muchas gracias. Sí, tiene una cierta relación. Es como contra lo que yo me voy a comparar, ¿sí? Ese sería como el objetivo. También se mide como una tasa de interés, ¿sí? Pero es contra lo que, o sea, como lo que yo podría conseguir o el rendimiento que yo podría conseguir si destinara mis recursos en una inversión, ¿sí? En la que es prácticamente seguro que voy a conseguir esa rentabilidad. Ese sería la definición de costo-oportunidad. Aquí la tenemos un poquito más completa, que es, dice, es la cantidad de un bien o un servicio al que debemos de renunciar, ¿sí? Como acaba de mencionar, para obtener más, ¿sí? De otro bien o un servicio. Bueno. Tercero, ¿qué es un proyecto? ¿Quién me da su opinión sobre qué es un proyecto? Diferente a Erika y de Daniel. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Gloria Díaz. Muchas gracias, Gloria. ¿Qué opina usted entonces que es un proyecto? Para mí un proyecto es la idea
idea o la planeación de lo que uno quiere realizar comercialmente, puede ser. Ok, perfecto, muchas gracias. Sí, esa es una buena definición de proyecto. Aquí está una un poquito más completa que dice así. Es la asignación de recursos mediante una planificación coherente y racional para la producción de determinados bienes o servicios con el fin de satisfacer necesidades humanas previamente identificadas, ¿sí? Pero sí, en resumen es eso, es destinar unos recursos para con ellos poder generar algo, ¿sí? Producir algo, prestar un servicio, mejorar algo, cambiar o modernizar una tecnología, ¿sí? Entonces ya existen muchas clasificaciones de proyecto y para diferentes objetivos. Aquí vamos a ver como dice el ejercicio del paso número 4, es un proyecto de expansión, ¿no? De la capacidad. Entonces, pero sin embargo hay, como comenté hace poco, de muchos objetivos. Por ejemplo, hay proyectos que tienen como objetivo ampliar la capacidad instalada de una compañía. Otros proyectos pueden ser para instalar una tecnología, ¿sí?, que genere mayor rendimiento y que puede ser un poco más costoso su implantación, pero que ya cuando empiece a producir, ¿sí?, cuando la planta empiece a producir con esa nueva tecnología, pues va a reducir bastante los costos y los gastos y se va a obtener, por supuesto, un mayor rendimiento y mayor margen de ganancia, ¿sí? Bueno, ahora veamos la pregunta número 4. ¿Qué es factibilidad? ¿Qué creen ustedes que es factibilidad? La viabilidad y la inversión. Sí, tiene mucha relación con eso, correcto. Ahora veamos la definición un poco más completa que dice: es cuando existen las condiciones y los recursos para la ejecución de un proyecto, es decir, que es posible de realizar. Por ejemplo, extraer petróleo del subsuelo oceánico es técnicamente posible, ya que existe petróleo debajo de los océanos y existen las herramientas y equipos para hacerlo. ¿Okay? Ahora veamos viabilidad, que tiene bastante relación con el anterior. ¿Qué es viabilidad? Ese sí los voy a decir yo. Es cuando además de ser factible, como acabamos de ver, o sea que se puede realizar, ¿sí?, puede ser sostenible y rentable económicamente. Es decir, su implementación y operación son recomendables desde el punto de vista organizacional, administrativo, social, técnico, económico, financiero, ¿sí? Ustedes muy seguramente, bueno, muy seguramente, es posible sí, posible no, cuando vayan a graduarse van a tener que entregar un trabajo de investigación, ¿sí? Un trabajo de grado. Algunos estudiantes pues les llama la atención hacer un plan de negocios, ¿sí? Entonces, y en los planes de negocios hay 4 estudios, ¿sí?, que son prácticamente obligatorios para todo plan de negocios, ¿sí? Y esos son los que están en rojo: el organizacional administrativo, el social, bueno, el social de pronto no tanto, el técnico, ¿sí?, que tiene que ver con la tecnología que se va a utilizar, el económico financiero, ¿sí? Y otro y otro que seguramente es muy importante, por cierto, pero que no lo mencioné ahí, es el de marketing, el estudio de marketing, ¿sí?, que es el que me va a determinar cuál va a ser entonces la demanda potencial, la oferta potencial, el tipo de segmentos que se va a los cuales se van a dirigir los productos o los servicios, ¿sí? Eso todo tiene unas fórmulas para poder estimar y se hacen entonces unos estudios, se utilizan diferentes técnicas como entrevistas, encuestas, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, y continuando, y por tal razón se debe ejecutar el proyecto, ¿sí? Por ejemplo, el anterior ejemplo de extracción de petróleo del subsuelo oceánico por lo regular no es viable debido a los altísimos costos involucrados, ¿sí?, y el elevado riesgo que conlleva. Pero para unas pocas compañías con experiencia y tecnología de punta, sí podría hacerlo, ¿sí? Por eso, para muchas empresas,
es factible sacar petróleo, ¿sí? Petroleras, es sacar petróleo del fondo oceánico, ¿sí? Pero solamente las que tienen experiencia y tecnología de punta, para ellos sí es viable extraer ese petróleo en el fondo oceánico, ¿ok? Para que vean la diferencia. Ahora veamos qué es tasa de descuento. A ver, muchachos, ¿qué es tasa de descuento? Que eso ya lo estuvieron viendo en la actividad. Este es como un genérico. Profe, ¿Sí? profe, eso es como la tasa mínima en la que está dispuesta la empresa en invertir. Correcto, muy bien, exactamente. Es muy similar a un concepto que se utiliza en economía y en marketing que se llama la TMAR, ¿sí? Que es la tasa mínima aceptable de rendimiento, ¿sí? Es una tasa de interés, como su nombre lo dice, es una tasa de interés, pero va a representar como ese rendimiento mínimo, ¿sí? Que está dispuesto a aceptar un inversionista, ¿sí? Por incursionar en un proyecto o en una inversión, ¿sí? Ahora veamos la definición un poco más completa. Bueno, de acuerdo con SAPAC, es el precio que se paga por los fondos necesarios para cubrir la inversión de un proyecto, ¿sí? O también el rendimiento mínimo esperado por los inversionistas, ¿sí? Ese es como está más relacionado con este proyecto que nosotros, que ustedes están pues desarrollando, que están haciendo los cálculos en la actividad, ¿sí? Eso, el rendimiento mínimo esperado por los inversionistas. Ahora veamos ¿cómo se puede financiar un proyecto? Bueno, sí yo les voy a colaborar. Hay 3 formas de financiar un proyecto. Primero, con recursos propios, ¿sí? En este caso, el costo, ¿sí? Corresponderá al rendimiento mínimo que debería obtener el inversionista por invertir en el proyecto, ¿ok? O sea, cuando los recursos los pongo yo, ¿sí? El inversionista. Segundo, con pasivos, o sea, con deuda, ¿sí? En este caso, el costo correspondería a la tasa, ¿sí? Que me cobra, o la tasa del crédito que pagaría el inversionista. Una pregunta, el costo, por ejemplo, aquí donde dice, cuando es financiado con recursos propios, ¿cómo se llamaría esa tasa de descuento? ¿Sí? Ese costo que tendría que asumir el inversionista, ¿ustedes a qué creen que se parece? Que lo acabamos de ver. ¿Cómo se llama ese costo? Y empieza por costo. ¿Alguien se iba a animar a decir? ¿No? Es el costo de oportunidad, ¿sí? El costo de oportunidad. Bueno. Y el tercero, pues, es la mezcla de pasivos y de recursos propios, ¿sí? En este caso, ¿sí? Cuando yo me financio tanto con deuda como con patrimonio, o sea, los recursos propios de los inversionistas o de los dueños de la empresa, ¿sí? En ese caso, el costo correspondería a una tasa de interés promedio ponderada, ¿sí? Que involucra el costo de oportunidad del inversionista y el costo del préstamo, o sea, la tasa de interés que cobra la entidad financiera por prestar ese dinero, ¿sí? Y esto se conoce como el costo de capital, ¿ok? Costo de capital. ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? No, profe. ¿No? Ok, gracias, Daniel. Bueno, entonces continuamos. Bueno, aquí tenemos los 4 métodos para evaluar proyectos de inversión. Algunos de ustedes me dirán, ay, pero nosotros solamente hemos visto 3. Bueno, yo les voy a mostrar uno más, que es el BAWE, pero vamos a ir en orden. Entonces, BPN, como ustedes saben, son las siglas de valor presente neto, ¿sí? Antes de iniciar, les quiero comentar lo siguiente. Estos son indicadores, el BPN, la TIR, la relación beneficio-costo y el BAWE, son indicadores dinámicos de evaluación financiera de proyectos.
¿Por qué son dinámicos? Son dinámicos porque ellos nos muestran un rendimiento, podríamos decir, como promedio, ¿sí? Aunque no es exactamente la definición correcta, ¿sí? Es una especie de rendimiento promedio, ¿sí? Que se calcula con base en unos flujos proyectados de ingresos y de egresos que va a tener un proyecto, ¿ok? Porque hay otros indicadores que son los indicadores estáticos financieros, que son los que muy posiblemente ustedes ya hayan visto en el curso de administración financiera o de planeación financiera, ¿sí? Que son pues el ROA, el ROE, la razón corriente, nivel de endeudamiento, ¿sí? Esos son indicadores estáticos, pero estos son indicadores dinámicos, ¿ok? Para que lo tengan presente. Bueno, ahora empecemos con el BPN, el de color verde, ¿sí? En el extremo izquierdo superior. ¿Qué es? ¿Qué es el BPN? Es el valor monetario actual equivalente que excede la rentabilidad deseada por el inversionista después de recuperar toda la inversión. Ahorita yo les voy a mostrar más adelante un cuadro donde ustedes van a poder ver exactamente a qué me refiero con eso, ¿sí? Es como trasladar esos flujos netos de efectivo que se van a recibir en el futuro, llevarlos temporalmente por medio del uso de las matemáticas financieras y específicamente de esa tasa de interés o tasa de descuento, ¿sí? Vamos a llevarlos temporalmente al momento inicial o cero y vamos a saber si es rentable, ¿sí? Si es mayor a cero o no, ¿ok? Bueno, ahora la TIR, la tasa interna de retorno de rendimiento. ¿Qué es? Es la tasa de rendimiento que iguala a cero el valor presente neto de un proyecto, ¿sí? Bajo el supuesto de que todos los ingresos son reinvertidos automáticamente a esa misma tasa, ¿sí? A ese mismo rendimiento. Les voy a dar como una idea de qué se trata. Es lo siguiente, la tasa de rendimiento, a diferencia del BPN, no requiere de una tasa de descuento para su cálculo, porque la TIR, como su nombre lo dice, me dice exactamente cuál es el rendimiento que el proyecto solito va a generar, pero tiene una característica de ese rendimiento, porque ese rendimiento se consigue, ¿sí? Cuando los ingresos, ¿sí? Que está generando el proyecto, junto con los egresos, ¿sí? Se llevan temporalmente al momento inicial, ¿sí? Y cuando llega ese momento, o sea, cuando el BPN es igual a cero, o sea que se anulan los ingresos con los egresos, es que se detiene porque es una interpolación. Es una interpolación que sigue una sucesión de iteraciones y se detiene ese cálculo hasta que el BPN llega a cero y entonces muestra, en este caso, digamos que Excel nos muestra cuál es esa tasa de interés que logra o que permite que se anulen o se neutralicen los ingresos con los egresos del proyecto llevados, ¿sí? Temporalmente al momento inicial o cero. ¿Okay? Ahora veamos en la parte inferior derecha, el de color gris, la relación beneficio-costo. ¿Qué es? Es un índice que mide la relación de proporcionalidad. Es una división, ¿no? Tiene un numerador y un denominador. Entonces nos mide la relación de proporcionalidad entre el valor presente de los ingresos y el valor presente de los egresos, ¿sí? Conseguidos, por supuesto, en un proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si nosotros tomamos el valor, y porque ya incluso se lo comenté a algunos de ustedes, ¿cómo más se podría calcular esa relación beneficio-costo? Sencillo, tomamos el valor presente neto, que ya lo habíamos calculado anteriormente, ¿sí? Que fue que todos los flujos netos de efectivo los llevamos al valor, los llevamos al momento inicial o cero, y luego ese excedente, ese valor presente neto, lo dividimos entre el valor de la inversión, ¿sí? Y ese cociente, ¿sí? Nos da, es lo que representa esa relación de beneficio-costo. Por supuesto, si ese resultado, ese cociente es superior a 1, pues significa que lo que hay en el numerador es superior a lo que hay en el denominador. Si llega a dar por debajo de 1, pues significa que el denominador, o sea que los costos son superiores a los beneficios, ¿sí? Bueno, eso es simplemente para interpretarlo desde el punto de vista algebraico. Y el último indicador es el BAUE. ¿Qué es BAUE? Es beneficio anual uniforme equivalente, ¿sí? Y esto
¿qué significa? Bueno, corresponde al valor presente neto de los FNE, significa flujos netos de efectivo, ¿sí? Corresponde al valor presente neto de los flujos netos de efectivo convertidos en una cantidad anual uniforme equivalente que será igual para cada periodo. Algunos me dirán, una cantidad anual uniforme equivalente, eso se parece a una anualidad. Eso es correcto, es una anualidad. El BAU es una anualidad, sino que te toma en consideración el valor presente neto de los flujos netos de efectivo y los distribuye en forma equivalente, ¿sí? O sea, en el mismo monto, la misma anualidad, durante la cantidad de años pues, que dure el proyecto. Y algunos dirán, bueno, ¿y eso para qué sirve? Eso es importante como para analizar la información y muchas empresas lo utilizan para, por ejemplo, determinar si una maquinaria, por decir algo, que tiene un costo determinado, ¿sí? que va a generar unos ingresos, entonces eso en términos como de rentas o de pagos, ¿cómo se podría medir? ¿Cómo yo lo podría analizar? ¿Sí? En lugar de decir, bueno, una suma gigantesca en un momento, un costo enorme al principio y luego unos flujos o unas entradas de dinero o unas ganancias más adelante, eso cómo yo lo podría representar como para analizarlo y entenderlo más fácilmente. Pues con este indicador es mucho más sencillo, mirando en términos o en proporciones iguales, cuánto estaría yo recibiendo, por ejemplo, en términos anuales, producto de la operación de una máquina, ¿sí? O un equipo. Para eso se utiliza. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta o duda? Ninguna, profe. No, ok, muchas gracias. Bueno, ahora veamos en esta imagen, en esta diapositiva, el valor presente neto BPN y la tasa de descuento, ¿sí? En la columna de la izquierda, en esas dos columnas, el que dice año y FNE, que son flujos netos de efectivo, hemos colocado los flujos de entradas y salidas, bueno, una inversión inicial que se está haciendo por 1000 unidades monetarias y hay unos flujos que está recibiendo ese proyecto de 100, 200, 300, 400, 500 y 600 hasta el año 6, ¿sí? Luego entonces eso lo hemos colocado dentro de la gráfica, ¿sí? Pero también hemos colocado hemos hecho unos cálculos, o sea, con esos flujos hemos calculado el valor presente neto, ¿sí? Y ese valor presente neto, ¿sí? Como ustedes saben, el valor presente neto necesita para el cálculo una tasa de descuento. Entonces, en las columnas de la derecha, que están de color naranja, donde dice tasa de descuento y BPN, podemos observar cómo, empezando desde una tasa de descuento de 0, ¿sí? Eso da como resultado un valor presente neto de 1100 unidades monetarias, ¿sí? Y luego yo lo voy aumentando de 3, ¿sí? De 3 unidades, ¿sí? 3, 6, 9, en múltiplos de 3 hasta llegar al 30%. Y vemos cómo el BPN, ¿sí? Que empieza en 1100, llega a un momento, miramos por ejemplo aquí en el 18%, ¿sí? Que se ha reducido bastante el BPN al 58,10. Y ya cuando pasa del 18% al 21%, el BPN empieza a dar negativo, ¿sí? Si está dando pérdida, ¿sí? ¿Eso qué significa? Eso significa que entre el 18 y el 21% de la tasa de descuento, si yo utilizo esa tasa de descuento, va a llegar un momento en que ese BPN da igual a 0, ¿sí? Y eso lo podemos ver exactamente igual aquí en la gráfica, ¿sí? El valor presente neto, cuando lo graficamos, siempre tiene una tendencia descendente, ¿sí? Como lo vemos acá. Y la curvatura, pues depende de qué tan marcados sean las diferencias entre los flujos netos de efectivo. Pero como vemos allí, llega un punto en el que ese BPN intercepta el eje de la tasa de descuento, ¿sí? Que es 0, ¿sí? Vemos aquí que es 0, el valor presente neto es 0, y la tasa de descuento es de 19,7%, ¿sí? Entonces, cuando el valor presente, cuando esta línea, ¿sí? Que es la de
la del BPN, ¿sí? Cuando esta línea del BPN intercepta, ¿sí? El valor presente neto, que es igual a 0, ese punto corresponde a la TIR, o sea, la tasa interna de retorno, ¿sí? Como la definición que yo dije hace poco. Es el rendimiento que permite o que logra que el valor presente neto sea igual a 0. Y lo vemos allí también en estos gráficas, en estos dos columnas de la derecha, cuando a propósito hemos ido mostrando variaciones de 3%, de incrementos de 3%, cómo llega a un punto en que el proyecto, el valor presente neto del proyecto empieza a dar pérdidas, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que cuando si yo tengo, como ya dijimos, la tasa de descuento es el rendimiento mínimo exigido por el inversionista. Si ese rendimiento mínimo exigido por el inversionista es superior al 19,7%, ya el proyecto no me va a dar ningún beneficio, ¿sí? O sea, las exigencias o el nivel de exigencias mías como inversionista van a ser tan elevadas que el proyecto no me va a dar ganancia. Entonces, pues no es atractivo o rentable para mí, ¿sí? En cambio, cuando la tasa de descuento, que es el rendimiento mínimo exigido por el inversionista, está por debajo del 19,7%, pues ahí sí, por supuesto, hay unas ganancias que, como vemos, entre más se acerque a 0, pues van a ser mucho más elevados esas ganancias, ¿sí? Esos beneficios que voy a obtener con el proyecto. ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? Yo, profe, realmente ¿Sí? no le entendí nada. ¿No? No sé si de pronto con un ejemplo me quede más fácil entenderlo. Bueno, Profe, no, perdón, o sea, o yo entendí como al revés, o sea, a ver, yo entiendo. Si esa TIR es del 19,7%, sí. entonces, ¿cuál debe ser mi tasa de descuento? Debe ser 18 No, a ver, yo les explico. para abajo, no sé, o fue que entendí al revés con lo que hice. Miren, a propósito, a propósito en esta gráfica se ha colocado como eje de las Y el valor presente neto, ¿sí? El valor presente neto. Y en el eje de las X se ha colocado la tasa de descuento. Se ha colocado la tasa de descuento, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo hemos hecho así? Porque así es más fácil observar cómo esta línea que corresponde al valor presente neto, ¿sí? Como vemos allí, miren, cuando la tasa de descuento es igual a 0, ¿sí? El valor presente neto es el máximo, ¿sí? O sea, 1100 unidades, ¿sí? Cuando a medida nos vamos moviendo hacia la derecha, o sea, va aumentando la tasa de descuento, que es ese rendimiento mínimo que está exigiendo el inversionista, pues a medida que se va acercando o que va aumentando ese nivel de exigencia del inversionista, pues el valor presente neto del proyecto va disminuyendo, ¿sí? Y algunos me dirán, ¿por qué? Es por lo siguiente, en el indicador valor presente neto, ¿sí? En la fórmula de cálculo, hay una relación inversa entre esas ganancias o ese rendimiento y la tasa de descuento. ¿Por qué es inversamente proporcional? Porque entre más elevado sea la tasa de descuento, menor son los rendimientos que se van a conseguir con ese proyecto. O sea, menor va a ser el valor presente neto, ¿sí? Por eso es que esta línea de valor presente neto tiene una tendencia descendente. Profe, una pregunta. Sí. No entiendo, bueno, cuando estamos haciendo los ejercicios, cuando nosotros ingresamos los valores, ¿por qué Sí. me aparece en negativo el valor presente neto? Ok, muy buena pregunta. ¿Por qué? Es sencillo, porque los rendimientos, o sea, los flujos netos de efectivo que el proyecto va a generar, no alcanzan a cubrir la inversión y tampoco, sí, no alcanzan a cubrir esa inversión que es bastante elevada, que son esos 3.750 millones de pesos, ¿sí? O sea, las ganancias que va a generar el proyecto durante esos 5 años no son suficientes para cubrir la inversión inicial que exige incursionar en ese proyecto, ¿ok? Bueno. Profe, entonces yo necesitaba que la tasa de descuento fuera menor
Porque como habían Exactamente. tasas de 19, 20, 22%, Exacto. entonces si yo hubiera tenido una tasa del 12, 15%, a lo mejor me hubiera alcanzado. Bueno, no lo he hecho Eso así. es correcto, eso es Ah, correcto. Por eso yo les acabé de mencionar que hay una relación inversa entre el valor presente neto y la tasa de descuento. Entonces, entre menor sea la tasa de descuento, ¿sí? Entonces, cada uno de esos flujos de dinero que se van a llevar al momento inicial o cero, van a tener un mayor valor si mi tasa de descuento es menor. Y entre mayor sea mi tasa de descuento, esos flujos de efectivo que temporalmente llevo al momento inicial o cero, pues van a ser más pequeños, ¿ok? Ahorita vamos a ver otro ejemplo. Pero tengan presente, aquí esta es la mejor gráfica para que ustedes vean cómo el valor presente neto llega a un momento, ¿sí? En que es igual a cero y ese punto corresponde exactamente a la TIR, ¿sí? Bueno. Ahora veamos ingresos y egresos al calcular valor presente neto. Cuando se trata de nuevos proyectos, los ingresos corresponden a las entradas efectivas de dinero registradas al comienzo, o sea, la inversión inicial, y durante la vida del mismo, ¿sí? O sea, la vida del proyecto. Cuando se trata de proyectos en marcha, ¿sí? O sea, que la empresa ya está trabajando, que está en funcionamiento, pues los ingresos se utilizan para renovar maquinaria o ampliar la capacidad de producción de la empresa y con ello pues mejorar la productividad de la empresa, ¿sí? Ahora los egresos. Los egresos o salidas de dinero se pueden clasificar en 1, gastos operativos y 2, gastos de capital. ¿Okay? Los gastos operativos en inglés se conocen como OPEX, ¿sí? Que son Operational Expenditures, ¿sí? Y corresponde a los desembolsos, ¿sí? O salidas de dinero que se utilizan para cubrir pues, los gastos de operación del proyecto. Y los otros gastos son los gastos de capital, que se conocen en inglés como CAPEX, que significa Capital Expenditures, ¿sí? Eso corresponde a desembolsos de dinero, ¿sí? Que se utilizan para comprar activos, ¿sí? Los de capital son precisamente para invertirlos en activos que vayan a generar un rendimiento o una mejora en la productividad de la empresa, ¿ok? Y tiene unos beneficios en términos contables. No sé si ustedes se acuerdan que y todavía está establecido, la DIAN ha establecido una serie de beneficios, sobre todo al momento de pagar impuestos, al diferenciar entre CAPEX y OPEX, ¿sí? Entonces, cuando es CAPEX, toca cumplir una serie de requisitos que están bien definidos allí por parte de la DIAN para que tenga derecho a ese beneficio tributario, ¿ok? Ahorita exactamente no me acuerdo cuál es ese beneficio, pero sí sé que tiene que ver con que si ese capital que se va a invertir va a generar va a tener un beneficio en términos de una mejora de productividad o de rendimiento para la empresa, entonces se puede catalogar como CAPEX. De lo contrario, si no cumple este requisito, entonces se puede ubicar como un OPEX. Bueno, ok. Y ahí debajo tenemos la fórmula de cálculo del valor presente neto. Ahí tenemos un menos IO. ¿Qué significa ese IO? Significa la inversión inicial. Algunos me preguntarán, bueno, ¿y por qué tiene signo negativo? Porque es un desembolso de dinero que tiene que efectuar el inversionista que precisamente va a invertir esos recursos en el proyecto. Luego viene un signo más. Ese símbolo, que es el sigma, significa sumatoria, ¿sí? Es la sumatoria de lo que está dentro de los corchetes cuadrados, ¿sí? Que empieza en el momento o tiempo j igual a 1, que está en la parte inferior, ¿sí? Que está acá, hasta el momento j igual a n, o sea, hasta el final, ¿sí? Y esto que está entre los corchetes cuadrados es en el numerador corresponde a la diferencia entre los ingresos de cada uno de los periodos menos los egresos, ¿sí? O sea, el flujo neto efectivo. Y aquí tenemos en el denominador el 1 más TD. El TD es la tasa de descuento. Y la tasa de descuento está elevado al exponente J, ¿sí? Este denominador se denomina el factor de descuento, ¿sí? ¿Y por qué de descuento? Porque como esos flujos de dinero, yo les dije, se van a mover o a trasladar temporalmente, o sea, en términos virtuales, al momento inicial, pues yo
como existe el principio, por eso yo les expliqué desde un comienzo de que existía el principio del valor del dinero en el tiempo y el valor de equivalencia financiera. Entonces, un recurso, un flujo de dinero que yo reciba en el futuro, si yo lo quisiera convertir o equivaler a un flujo de dinero en el momento de hoy, no en el que lo voy a recibir dentro de 2, 3 o 4 años, sino hoy, pues va a ser un menor valor, ¿sí? ¿Y por qué va a ser un menor valor? Porque existen ciertas condiciones que hacen que, por ejemplo, el dinero pierda valor, que esos recursos que yo tengo estimado o tiene estimado el proyecto que se van a recibir, posiblemente ocurra una pandemia y no se pueda recibir nada. Así de sencillo. O sea, la incertidumbre también hace que el valor del dinero que yo creo que está en el futuro, cuando lo llevo temporalmente al momento inicial, o sea, lo llevo hacia este momento actual, pues sea un menor flujo de dinero. Aquí tenemos un diagrama de flujos netos de efectivo y la fórmula también de cálculo del BPN, ¿sí? Es otra forma de expresar, en lugar de la sumatoria, pues lo hemos colocado como en fracciones, sí, numerador y denominador, ¿sí? En grupitos, pues de flujos y traídos cada uno al momento inicial o cero. Vemos, por ejemplo, este flujo neto de efectivo 1, si lo quiero llevar aquí al momento cero, pues simplemente aquí en el denominador lo elevo a la 1, ¿sí? Pero por ejemplo, este flujo neto efectivo 2, ¿sí? que supuestamente lo voy a recibir dentro de 2 años, si lo quisiera llevar al momento cero, pues aquí en el denominador, en este factor de descuento, pues lo elevo a la 2, ¿sí? O sea, yo estoy elevando cada uno de los años, lo estoy elevando aquí en el exponente del denominador, ¿sí? De este factor de descuento. Ahora veamos un ejemplo de aplicación del BPN. Bueno, asuma que una compañía desea comprar equipos para el manejo de residuos de basura, ¿sí? Se estima que el valor de mercado del equipo nuevo es de 130 millones. Se estima que la vida útil del nuevo equipo es de 5 años, ¿sí? Esa es la vida útil, de los cuales se espera obtener ganancias anuales durante ese mismo periodo así. O sea, esos son los flujos netos de efectivo que va a recibir. 30 millones, 40 millones, 70 millones, 70 millones y 80 millones, ¿sí? Se asume que la compañía desea obtener un rendimiento mínimo del 18% anual. Entonces se pregunta, ¿cuál es el rendimiento monetario que obtendría la compañía si decide comprar el equipo hoy? ¿Sí? Entonces vamos a aplicar la fórmula, ¿sí? del valor presente neto. Entonces hemos expresado, ¿sí? esos flujos netos de efectivo aplicando la fórmula, tal cual como la vemos allí, ¿sí? Y eso nos arroja un resultado de 37.829.225,65. Como vemos, el resultado obtenido es positivo, por tanto el proyecto se acepta. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? ¿No? Bueno, entonces seguimos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una pregunta, tutor. ¿El 10 elevado a la 6 a qué dato corresponde? Es otra forma de expresar en términos algebraicos millones, ¿sí? 10 a la 6. No significa que esté elevado. No, ahí está multiplicado. Ah, bueno, sí, el 10 a la 6 es elevado, obviamente. O sea, es otra forma de expresar millón, ¿sí? Es otra forma de expresar millón, sí. Gracias. Con gusto. Bueno, ahora, con relación al anterior ejercicio, al anterior ejemplo, nos preguntamos qué pasaría si la tasa de descuento fuera del 35%. ¿Qué decisión se tomaría? ¿Sí? Entonces vemos que estaba inicialmente en el 18%. Ese era el rendimiento mínimo exigido, ¿sí? Por esa compañía o el inversionista de esa compañía, ¿sí? 18%. ¿Qué pasa si esa tasa de descuento aumenta al 35%? Profe, con Orlando, que ya no sería viable el proyecto porque la tasa sería la tasa es muy alta. Sí.
Correcto, correcto, eso iba a decir yo. Bueno, entonces haciendo aquí los cálculos, ¿sí? Igualito que el anterior, pero por supuesto utilizando otra tasa de descuento, ya no es del 18%, sino del 35%. ¿Qué pasó? Nos dio una pérdida de 18.463.100,36, ¿sí? Entonces, como el resultado es negativo, o sea, no se acepta el proyecto. Y aquí lo vemos graficado en este diagrama, ¿sí? Con 18%, con 18% el BPN me daba positivo, me daba 37.829.225. Y ya cuando aumenté esas exigencias mías como inversionista y lo pasé al 35%, pasó a dar pérdidas, me está dando pérdidas el proyecto. ¿Ok? ¿Por qué? Por lo que les dije anteriormente, porque hay una relación inversa entre la tasa de descuento y el BPN o el resultado del BPN. Ahora vamos a las ventajas y desventajas del BPN. Ventajas. Primero, es una medida de rentabilidad en términos monetarios, ¿sí? Sea de pesos o dólares, bueno, la moneda que sea, que indica fácilmente si un negocio genera ganancias o pérdidas. Es cierto, es fácil de comprenderlo. Segundo, considera los distintos vencimientos de los flujos de caja, ¿sí? Dando preferencia a los más próximos y reduciendo así el riesgo. Ahorita vamos a ver a qué me refiero eso con dando más preferencia o más valor a los flujos que se encuentran más próximos al inicio, ¿sí? Al momento inicial. Ya les muestro. Tercero, considera todos los flujos de efectivo del proyecto, obviamente. Son flujos netos de efectivo, ¿sí? O sea, todos los flujos, sean entradas o salidas, están representadas o incluidas ahí dentro del flujo de caja. Y cuarto, toma en consideración el principio financiero de valor del dinero en el tiempo, como yo les mencioné hace poco. Ahora, también tiene unas desventajas. Primero, se requiere previo conocimiento sobre la tasa de descuento para poder evaluar financieramente los proyectos. Esto es posiblemente una de las trabas, uno de los problemas más grandes que tiene este indicador dinámico de BPN, y es que poder predecir en este momento, hoy, cuál va a ser ese rendimiento mínimo exigido que yo voy a tener, por ejemplo, dentro de 5 años. Es difícil, ¿no? Preverlo, poder pronosticarlo. Es que existen unas técnicas especializadas para hacer esos cálculos, pero a pegarla, como se dice, es bastante difícil. ¿Bien? Y bueno, ahorita vamos a ver otras desventajas. Perdón. Segundo, dos proyectos con un BPN igual pueden tener flujos de caja diferentes, ¿sí? Es decir, el BPN no tiene en cuenta la liquidez financiera de la empresa como criterio de decisión, ¿sí? Entonces, puede ser un proyecto que reciba bastantes flujos netos de efectivo al comienzo y en los periodos 3 y 4, por ejemplo, suponiendo que es de 5 años, recibe bastantes en los periodos o en los años 1 y 2, y en los años 3, 4 y 5 no recibe prácticamente nada, ¿sí? En cambio, puede haber otro flujo de caja, ¿sí? En el que yo reciba, suponiendo, ¿no? Reciba proporciones equitativas o digamos así como rentas, ¿sí? Durante los 5 años. Y esas rentas que son como equivalentes y del mismo valor durante esos 5 años, ¿sí? Me pueden generar ese mismo BPN que el otro que les acabé de explicar anteriormente, ¿sí? Y eso puede, entonces como les acabé de decir, puede que el BPN dé el mismo resultado, pero por ejemplo para una empresa que está laborando y que en los años, por ejemplo, 3, 4 y 5 no recibe nada, pues es malísimo, porque entonces no va a tener recursos para poder costear su operación, ¿sí? O sea que hay que analizar muy bien esas condiciones del proyecto, sobre todo en términos de la operación sí, o manejo del proyecto, ¿sí? En términos contables. Tercero, un aumento o una disminución leve en la tasa de descuento puede cambiar la clasificación de los proyectos, por lo que les comenté hace poco. O sea, es un factor muy sensible esa tasa de descuento. Una variación o un cambio de un 1% en esa tasa de descuento,
fácilmente puede representar el que el proyecto se acepte o se rechace, ¿sí? Por eso hay que hacer también un muy buen pronóstico, una muy buena proyección de cuál va a ser esa tasa de descuento. Cuarto, supone que las tasas de descuento futuras permanecerán inalteradas, o sea que no van a cambiar, ¿sí? Y como les dije anteriormente, eso es muy difícil pronosticar y hacer el supuesto de que esas tasas de descuento van a estar así sin cambios en el futuro. Es poco realista, ¿sí? Y quinto, favorece a los proyectos con más alto valor monetario, ¿sí? Entonces, como yo voy a tener como resultado un valor monetario, entonces puede ser que un proyecto que sea de un valor elevado de inversión, ¿sí? Como por ejemplo este de 3.750 millones, puedo obtener una ganancia, obtener un resultado, un BPN de, supongamos, 100 millones. Y puede haber un proyecto, pero ¿qué ocurre? Ese me obtuve un valor presente neto o una ganancia de 100 millones, pero cuando yo calculo la TIR, que es el rendimiento que está generando ese proyecto, supongamos que me da un 5%, ¿sí? En cambio, puede haber otro proyecto que sea de una inversión que yo tenga que hacer un desembolso de dinero, que yo tenga que hacer no de 3.750 millones, sino de tan solo 500 millones, y obtengo como BPN, supongamos que no 100 millones, sino 50 millones, ¿sí? ¿Y qué ocurre? El rendimiento, si yo le calculase la TIR a ese segundo proyecto que estoy mencionando, que es de una inversión de 500 millones y obtengo una ganancia o un BPN de 50, pues esa TIR es más elevada que el proyecto de mayor valor, ¿sí? Entonces hay que analizar muy bien tanto el BPN como el TIR para uno realmente tomar una decisión que sea bastante, ¿sí? Pues acertada, porque tiende como a ocultar ciertas cosas. O sea, el proyecto grande no está generando un rendimiento elevado. Sin embargo, como son cifras elevadas, pues me da una ganancia incluso superior al otro proyecto que es de menor monto, ¿sí? Profe, teniendo en cuenta las desventajas, o sea que son más las desventajas del BPM, ¿aplicaría para qué tipo de negocios ese tipo de análisis, profe? Bueno, Daniel, eso yo no le puedo dar a nadie una respuesta exacta porque todo depende del proyecto. Todo depende del proyecto y de las condiciones del proyecto y del mercado y de muchos otros factores, tanto internos, o sea, que puede controlar la empresa, como externos, ¿sí? Como el mercado, como el crecimiento, si la empresa es nueva, si va a incursionar, si va a iniciarse con ese proyecto una empresa, o si ya está en marcha y va simplemente a incursionar en un nuevo proyecto de inversión, ¿sí? Es bastante difícil de darle, como decirle, no, las empresas de servicios les aplica mejor el BPN o la TIR. No, no se puede hacer ese tipo de análisis porque son muchos factores a los que hay que tener en cuenta. Lo que sí le puedo decir es que cuando se vaya a tomar una decisión de inversión en un proyecto, nunca, pero nunca se va a tomar la decisión con el resultado de un solo indicador. Lo que se recomienda es como mínimo 2 indicadores, que son por lo general el BPN y el TIR. Pero si se hacen más otros indicadores, como también el relación beneficio-costo o el KOE o el BAUE, pues es mejor, da como más tranquilidad. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Bueno, esta es la imagen que yo les estaba mencionando hace poco. Esto se llama influencia de la liquidez al calcular el BPN en proyectos mutuamente excluyentes. ¿Qué significa mutuamente excluyentes? Significa que los recursos que tiene un inversionista para invertir, solo alcanzan para un proyecto o para el otro, ¿sí? O en este caso, o invierto en el proyecto Y o invierto en el proyecto Z, pero no puedo invertir en los dos, ¿sí? Bueno, y uno dirá, bueno, entonces, ¿cómo se llama el otro tipo de proyectos? El otro tipo de proyectos se llama proyectos independientes, ¿sí? Entonces, con los proyectos independientes yo puedo
yo puedo invertir en los dos. O sea, si los dos me dan, por ejemplo, el BPN positivo, pues puedo invertir en los dos sin ningún problema. Pero cuando son mutuamente excluyentes, no. El que me dé más ganancia, pues en ese invierto. Vemos, por ejemplo, aquí en el proyecto Y. ¿Sí? El proyecto Y, tengo que hacer una inversión inicial de 20 millones, ¿sí? Con signo negativo. Y voy a recibir unos flujos de 10 millones, 8 millones, 6, 4, perdón, y 2. ¿Sí? Esos flujos, a través o por medio de la tasa de descuento, los estoy llevando temporalmente al momento cero. Miren, por ejemplo, este 2 millones que está en el año 5, cuando yo lo llevo al momento cero, están solo 1.160.528. Se redujo bastante, ¿no? ¿Eso es por qué? Porque esa tasa de descuento, que es este R, que es 11,5%, pues causó, esto se llama una pérdida de oportunidad. Esa pérdida de oportunidad, que es la diferencia entre los 2 millones y el 1.160.528, es producto de ¿qué? De esos 4 factores que yo les comenté al comienzo del curso, que son la pérdida, ¿cómo se llama? El costo de oportunidad, ¿sí? La incertidumbre y la inflación. Esos son los factores por los cuales el valor del dinero cambia a lo largo del tiempo, ¿sí? Bueno, y lo mismo ocurre con este flujo en el año 4, cuando lo llevamos al momento cero, están sobre 2.587.000, y vemos que tiene una mayor incidencia entre más alejado esté, ¿sí? Entre más alejado esté el flujo, pues va a terminar siendo un valor mucho más pequeño en el momento cero. Por ejemplo, este que está de 10 millones en el momento 1, cuando lo llevo al momento cero, pues se me redujo un poquito más de 1.000.000, ¿qué? Como 32.000, algo así, ¿sí? Que si en términos porcentuales es un menor porcentaje. En cambio, este segundo proyecto, el proyecto Z, también tiene una inversión inicial de 20 millones, ¿sí? Pero aquí está al contrario los flujos. Los que estaban aquí al final en este proyecto están al comienzo, ¿sí? Y en ese mismo orden, ¿sí? Y también tiene una tasa de descuento del 11,5%. Y cuando yo miro el NPV, ¿saben qué es NPV? Los bilingües. ¿No? Es lo mismo que valor presente neto, es Net Present Value. Net Present Value, esas son las siglas de valor presente neto en inglés, Net Present Value, ¿sí? Vemos que para el proyecto Y es de 3.480.385. Y para el proyecto Z es de tan solo 318.148,89. Entonces, como les dije anteriormente, tiene muy en cuenta la liquidez, o sea, los flujos que están más elevados, que están al comienzo, van a terminar, van a terminar influenciando el resultado del BPN y me van a dar un resultado más elevado. Este proyecto Z tiene los mismos flujos, pero en el orden inverso, y mire cómo impactó el valor presente neto, lo redujo bastante, ¿sí? La diferencia entre 3.480.000 y 318.000, imagínense, es más de 3 millones. Es más de 3 millones. Y todo eso por que los flujos de dinero que estaban más cercanos, pues tuvieron una mayor influencia en el cálculo de ese valor presente neto o net present value. ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? Ninguna, profe. ¿No? Todo claro, ¿cierto, Diego? Sí. Bueno, entonces esto es una gráfica bastante explicativa, por eso se las quería mostrar a ustedes para que vieran el efecto que tiene que unos flujos estén más elevados al comienzo o que estén al final, y cómo esa pérdida de oportunidad reduce ese flujo de dinero, pues trasladándolo al momento inicial o cero, pues va a representar un flujo de dinero mucho menor, ¿sí? Por esa pérdida de oportunidad. ¿Okay? Bueno, y aquí vamos a hablar de la fórmula o del concepto de tasa interna de retorno. ¿Qué es la tasa interna de retorno? Pues es la tasa interna de rendimiento del proyecto que iguala a cero el valor de todos los pagos, o sea, egresos y cobros, ingresos, que son llevados temporalmente al momento inicial. ¿Ok?
Dicho rendimiento aplica como única tasa de descuento para los ingresos y los egresos, ¿sí? O sea, se supone que ese es el rendimiento que está actuando como tasa de descuento y también como tasa de rendimiento, ¿sí? O sea, para los ingresos y para los egresos. Ese es el supuesto bajo el cual o lo que representa ese resultado de TIR. Ahora, ¿cómo se consigue la TIR? Aquí está lo que yo les había explicado hace poco. La TIR se obtiene por medio del proceso de interpolación lineal. ¿Se acuerdan lo que es la interpolación lineal? ¿No? Bueno, lineal es que, como su nombre lo dice, sigue una línea recta. Cuando la vamos a graficar, vemos que es una línea recta. Y la interpolación es un procedimiento, un proceso, ¿sí? Que consiste en ir tanteando, en ir haciendo unos cálculos, ¿sí? Por ejemplo, unas restas, casi siempre son unas restas, ¿sí? Hasta llegar a un resultado objetivo, hasta un umbral determinado, ¿sí? Ok, entonces la TIR se obtiene por medio del proceso de interpolación lineal para que este caso, más bien, ¿en qué consiste, sí? Consiste en hallar una única tasa, una tasa de interés, que iguale a cero la ecuación del valor presente neto, ¿sí? Esta es la idea de la TIR, en donde se plantean dos tasas en los extremos. O sea, para yo poder hacer esta interpolación, yo debo partir de dos tasas de interés, ¿sí? Que tengan unas diferencias no muy elevadas. O sea, tengo que partir, por ejemplo, de un extremo más bajo y de un extremo más alto. Y entre esas dos tasas, entre esos dos límites inferior y superior, entonces yo voy a conseguir el que esa diferencia o ese valor presente neto sea igual a cero dentro de la ecuación que está aquí debajo, ¿sí? Entonces, esas dos tasas en los extremos fungen como punto de partida para el proceso de iteración. Iteración significa repetición, ¿sí? O sea, es como un algoritmo, va repitiendo cálculos y cálculos hasta que en un momento se detiene, que fue lo que yo les dije antes. Y esta iteración, este proceso de repetición se lleva a cabo por medio del método de Newton, ¿ok? El método de Newton es un método muy conocido, ¿sí? Y que, como dije anteriormente, es como un algoritmo, se va haciendo en este caso, unas diferencias entre este límite o estas dos tasas inferior y superior, y cuando esas diferencias, que por ejemplo yo los voy aumentando en un caso o reduciendo en otro, ¿sí? En un determinado porcentaje, va a llegar un momento en que ese resultado, ese BPN, que daba, por ejemplo, en algunos casos negativo y en otro positivo, pero muy cercano a cero, cuando llegue a cero, entonces se detiene, ¿sí? Entonces, ese método de Newton o esa iteración se detiene, ¿sí? Hasta que la diferencia entre ambas tasas se aproxime a cero. Y entonces se logra obtener esa única tasa capaz de igualar a cero el valor presente de todos los ingresos y egresos del proyecto, ¿sí? Entonces, algunos me dirán, bueno, pero ¿para qué entender eso? Es porque, bueno, yo sé que Excel lo calcula en términos de milésimas de segundo, ¿sí? Pero es bueno que ustedes sepan cómo el sistema o cómo se hacía anteriormente para calcular la TIR, ¿sí? O sea, como ustedes ven ahí esa ecuación que está allí, esta es la misma fórmula, la misma ecuación del BPN, pero simplemente lo hemos igualado a cero. Y es un proceso donde de poquitos diferencias, aumentos y disminuciones, él va calculando, él va haciendo esa aproximación a cero hasta que llega un momento en que dice, la tasa que logra igualar a cero, ¿sí? La tasa de interés o TIR que logra igualar a cero los flujos y egresos del proyecto es tal, ¿sí? Entonces, para que ustedes sepan cómo es ese que se consigue ese resultado de la TIR. Aunque nos parece a nosotros bastante sencillo de colocarlo en Excel, pues siempre tiene su proceso de cálculo, ¿sí? Ahora veamos lo que es la tasa de rendimiento compuesta o I prima. El método TIR supone que los fondos excedentes de un proyecto ganan la tasa de interés I, ¿sí? Pero esto en la práctica no siempre es cierto, ¿sí? No siempre
por ejemplo, yo supongo que los flujos que yo voy a recibir en los 5 años, ¿sí? Supongamos los 5 años, que es lo que dura el proyecto, él supone, el resultado de la TIR supone que esa tasa, que ese rendimiento es el que ha obtenido o es el que obtienen los flujos, por ejemplo, de 100 millones en el año 1, 50 millones en el año 2, 30 millones en el año 3 y así. Él supone que ese rendimiento que están obteniendo esos flujos netos de efectivo en esos años es el mismo y durante los 5 años, ¿sí? Pero eso en la práctica no es cierto, ¿sí? Es por eso que se planteó algo que se llama la tasa de rendimiento compuesta o TRC, que se identifica como I', ¿sí? Y también se conoce como rendimiento sobre el capital invertido o RCI, ¿sí? Que es la tasa de rendimiento única para un proyecto que supone que los flujos netos de efectivo positivos que representan dinero no requerido inmediatamente por el proyecto se reinvierten a esa tasa de reinversión, ¿sí? Algunos me dirán, bueno, ¿y eso para qué sirve? ¿O eso cómo se podría calcular? Existe una fórmula en Excel que se llama TIR-M, ¿sí? Que significa TIR modificada. Utilizando esa fórmula TIR modificada, yo sí puedo ingresar una tasa que es la tasa de reinversión, ¿ok? Bueno, la tasa de reinversión podemos llamarla C o TEMAR, también la llaman algunos TEMAR, tasa mínima aceptada de rendimiento, es aquel rendimiento que se podrá conseguir con certeza, puesto que lo obtiene con su operación diaria, siempre y cuando invierta una cierta cantidad de dinero en una propuesta de inversión. ¿Ok? Bueno. Ahora veamos las ventajas y desventajas de la TIR, que por supuesto también tiene ventajas y desventajas. Bueno, primera ventaja, es una tasa de rendimiento que resulta atractiva y comprensible, ¿sí? Nos da un porcentaje. Entonces, con ese porcentaje yo lo puedo comparar con otro porcentaje y ya puedo saber si es atractivo o no para mí. Segunda ventaja, se aplica para establecer la efectuabilidad de proyectos individuales, ¿sí? O sea que en cada proyecto yo puedo saber cuál es mi rendimiento en términos porcentuales, independientemente de los montos, que si uno es de 1.000 millones y otro es de 500 millones o de 100 millones, con este yo puedo saber en términos porcentuales cuál genera más rendimiento que el otro, ¿sí? Tercero, utiliza el concepto del valor del dinero en el tiempo, igual que el BPN, ¿sí? El parte del supuesto de que esos flujos se van a llevar al momento cero, y la diferencia es que no utiliza para el cálculo, ¿sí?, el valor de la tasa de descuento. Sin embargo, recuerden que cuando yo obtengo el rendimiento obtenido por el proyecto, que es la TIR, le tengo que restar esa tasa de descuento para conocer la diferencia, ¿sí? Ese resultante entre la TIR y la tasa de descuento, yo lo puedo llamar como el rendimiento excedente o el rendimiento efectivo del proyecto, ¿sí? Y ese es el que realmente me va a indicar a mí, ¿sí?, que eso es lo que yo voy a conseguir como rendimiento efectivo o verdadero de ese proyecto. ¿Por qué? Porque le estoy restando a ese rendimiento del proyecto o TIR cuál es mi costo de oportunidad. ¿Ok? Bueno. Y desventajas. Primero, indica la rentabilidad de una inversión, pero suponiendo la reinversión de los flujos de caja a la misma TIR, ¿sí? Que fue lo que yo les comenté, que eso en la vida real no siempre se cumple. Segundo, es necesario compararla con la tasa de descuento, ¿sí? Ya cuando yo obtengo la TIR, tengo que restarle la tasa de descuento para saber o para determinar si es una buena inversión o no, ¿sí? Y tercero, pueden existir varias TIR cuando el flujo de caja tiene más de un cambio de signo. Algo que no les mencioné. En los flujos de caja, cuando yo voy a calcular la TIR, cuando hay flujos de caja donde hay un solo cambio de signo, es decir, por ejemplo, en la inversión inicial o en el momento cero, hay un desembolso que tiene un signo negativo, ¿sí? Y en los demás flujos netos de efectivo, si son positivos, pues no va a haber ningún problema. Cuando la TIR haga el cálculo, va a obtener un solo resultado. Pero, ¿qué ocurre si, por ejemplo, en el año número 3, suponiendo que es un proyecto de 5 años, en el año número 3 no hay un flujo neto de efectivo positivo, sino negativo, ¿sí? O sea que en ese año número 3 fueron mayores los egresos a los ingresos. ¿Eso qué significa? Hay dos cambios de flujo, negativo, positivo, positivo, negativo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, la TIR va a determinar dos tasas, van a haber dos TIR. Entonces, yo tengo que graficar
ese BPN con la tasa de descuento y tengo que escoger cuál es la tasa de descuento que yo considero o cuál es la TIR que yo considero real. Por supuesto, si la TIR me da en el eje positivo, si me da una TIR positiva y la otra negativa, pues la que yo voy a tomar como resultante o como real es la positiva, ¿sí? Pero eso es en términos algebraicos que ocurren estos problemas. Hay unas fórmulas, perdón, hay unos métodos que son sencillos para evitar este tipo de problemas, ¿sí? Y es lo siguiente, es cada vez que haya, por ejemplo, en esos flujos netos de efectivo, haya algún desembolso o un flujo neto efectivo que sea negativo, o sea, que sea mayor el egreso que el ingreso, entonces yo ese flujo neto, o sea, ese egreso, yo lo llevo al momento cero, ¿sí? Por medio de la tasa de descuento y sigo cumpliendo el que solamente se presente un cambio de signo, ¿sí? Entonces, eso es como un método sencillo para obtener un solo resultado de TIR, que va a ser, por supuesto, el que yo voy a tener en cuenta. Y ahora, veamos lo que dice acá. La TIR indica hasta cuánto podría un inversionista aumentar su rendimiento exigido. ¿Se acuerdan que yo les dije que entre más se moviera hacia la derecha esa tasa de descuento, o sea, ese rendimiento exigido del inversionista, pues significa que sus expectativas o su costo de oportunidad más elevado, eso va a impactar en el resultado del valor presente neto, ¿sí? Y en el caso de la TIR, pues si yo, por ejemplo, un rendimiento de TIR que me diera un 20% y resulta que mi tasa de descuento, mi costo de oportunidad, inicialmente yo pensé que era del 15% y después resulta que es del 25%, pues entonces, y el rendimiento de la TIR es 20%, ¿sí? Entonces, al final, no estaría siendo valioso o no estaría siendo rentable para mí, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, entonces sigo. La TIR indica hasta cuánto podría un inversionista aumentar su rendimiento exigido. Para ello se buscará aquella tasa que logre igualar a cero el BPN. Para que el BPN sea igual a cero, la diferencia entre el valor presente de los flujos de efectivo descontados, ¿sí? O sea, traídos al momento cero, y la inversión inicial debe ser también igual a cero. O sea, el valor presente de los flujos descontados debe ser igual a la inversión, que fue lo que yo les comenté antes, ¿ok? Bueno, ahora veamos las reglas de decisión de la TIR. Si la TIR, el resultado de la TIR es mayor a la tasa de descuento, pues se acepta financieramente el proyecto. Si el resultado de la TIR es menor a la tasa de descuento, se rechaza financieramente el proyecto, ¿sí? Y si la TIR es igual a la tasa de descuento, pues es indiferente aceptar o no financieramente el proyecto. Ahora, la metodología para estimar la TIR puede adaptar dos variantes, ¿sí? O dos métodos. Primero, cuando los flujos de ingresos netos son uniformes, es decir, que tienen el mismo valor, ¿sí? Todos esos flujos son iguales, pues se puede utilizar la función tasa de Excel para calcularlo. Será igual que como una anualidad, ¿cierto? Bueno, y cuando los flujos de ingresos netos son irregulares, que es como los de la actividad y normalmente ocurren en la vida real, que son irregulares, pues obligatoriamente hay que utilizar la función TIR de Excel para calcularlo. ¿Okay? Ahora damos un ejemplo para calcular la TIR con esos dos proyectos A y B. Vemos que ambos tienen una inversión inicial de 40 millones, pero los flujos del año 1 hasta el año 5 pues son diferentes, ¿sí? Se utiliza una tasa de descuento del 15%. Y aquí que hemos colocado el cursor, vemos aquí que simplemente para calcularlo es llamando a la función TIR y se seleccionan los flujos tanto desde el momento cero hasta el último flujo, en este caso hasta el de los 80 millones, ¿sí? Y listo, presiono Enter y él enseguida me da la TIR o tasa interna de retorno, ¿sí? Entonces yo les pregunto, teniendo esos dos resultados de TIR, ¿cuál de los dos proyectos es más atractivo? Profe, el proyecto A para mí sería el mejor. Correcto. No, pero suponiendo que son excluyentes, Lo que dijo Diego está bien, el A. Eso es si son excluyentes, o sea que solo puedo escoger uno de los dos. Pero si fueran proyectos independientes,
pues los dos pasan, porque O los son resultados, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, entonces sigo. ¿Por qué? Porque la TIR es mayor a la tasa de descuento, al 15%, en ambos proyectos, ¿sí? O sea que si fueran proyectos independientes, pues voy a invertir en los dos proyectos, porque los dos cumplen con el criterio. Ahora bien, si el proyecto o sea, los recursos que yo tengo no son suficientes para invertir en los dos proyectos, ¿sí? Entonces yo digo que los dos proyectos son mutuamente excluyentes, pues ahí me toca escoger entre uno de los dos, y el que da un rendimiento efectivo más elevado es el A, ¿sí? Porque a 36,8 le resto 15, pues me da, ¿cuánto? Un poco más de 18%, ¿cierto? No, 21%, un poco más de 21%, ¿cierto? Y en el otro sería la diferencia entre 27,96, que es como 28, y 15, un 30% de rendimiento efectivo. O sea que en el A da como 21 y en el B da como 13. O sea que es más llamativo, más interesante el proyecto A. Bueno, ahora veamos la relación beneficio-costo, ¿sí? Es la relación de proporcionalidad entre el valor presente de todos los ingresos y egresos del proyecto, ¿sí? La toma de decisión, relación beneficio-costo, ¿sí? O los criterios de aceptación o rechazo de este criterio, este indicador dinámico, relación beneficio-costo, es el siguiente. Si ese resultado, relación beneficio-costo, es mayor a 1, indica que los beneficios superan los costos, ¿sí? Porque, por ejemplo, vemos aquí en la imagen. Yo tengo los beneficios, ¿sí? Para los 4 años. Utilizando la función BNA, ¿sí? BNA, pues yo estos flujos del año 1 hasta el año 4 los llevo al momento 0. Y aquí en el momento 0, ¿sí? Le sumo el valor que hay en B5, ¿sí? El B5, bueno, aquí no lo coloqué, pero aquí tenía un valor, ¿sí? Ese sería como el costo de la inversión del proyecto, ¿sí? Y ese es el valor NA es el valor neto actual, ¿sí? Que lo conocemos como valor presente neto, ¿sí? Pero en Excel lo llaman valor neto actual. Y con respecto a los beneficios y con respecto a los costes, ¿sí? Entonces, estos flujos o estos egresos, ¿sí? Los traigo por medio de esta función BNA, ¿sí? Y de esta tasa de descuento, por supuesto, ¿sí? Al igual que en el de los beneficios, lo traigo al momento 0 y le sumo el valor que hay en B6, ¿sí? Que en este caso sí lo observo, que son los 300, ¿sí? Bueno, y al yo dividir estos 300,35 entre 432,49, que lo vemos allí que ya es una fracción, ¿sí? Que es beneficio sobre costo, pues me da un resultado de 0,69, ¿sí? Y cuando miro este mismo procedimiento, pero en el proyecto B, me da 1,11, ¿sí? ¿Eso qué significa? ¿Qué significa este 1,11? ¿Quién me colabora explicándolo en un término como algebraico? ¿Sí? Una relación de proporcionalidad. ¿Cómo me lo podrían explicar? Profe, me repite la pregunta, por favor. Sí, claro. A ver, ¿quién me podría explicar, ¿sí? Este resultado de 1,11 del proyecto B, o sea, la relación beneficio-costo me da 1,11, ¿sí? Si yo veo que este 1,11 es el resultado, el cociente de dividir 552 entre 498,73, ¿ustedes qué podrían explicarme qué representa ese 1,11? ¿Sí? Considerando beneficios y costos. Bueno, pues primero que todo, que por la regla general dice que si el beneficio costo es mayor que 1, entonces el proyecto está siendo factible, ¿cierto? Y aparte de eso tendría un 11 como de ganancia además. Ajá. Bueno, muy bien. Lo que usted dice es correcto, pero lo que yo quería explicar era lo siguiente. Ese 0,11, ¿sí? Si yo pudiera separar esto y lo expresase como 1 más 0,11, significa que exactamente los beneficios son un 11% superiores a los costos. Eso es lo que yo les quería indicar.
Eso es lo que está mostrando esa razón o ese cociente de 1,11. Está diciendo, los beneficios con respecto a los costos son un 11% superiores. ¿Ok? Bueno, sí. Profe, qué pena. Entonces, en el proyecto A no tendría beneficio porque no lo estaríamos colocando sobre el 100%. Mire, aquí en el proyecto A resulta que los costos son superiores a, los costos son superiores a los ingresos. O sea que, por supuesto, no va a ser atractivo para mí, ¿sí? Está cumpliendo lo que aparece aquí en rojo. El resultado beneficio, ¿sí? El resultado del indicador beneficio-costo es menor a 1. Significa que los costos son mayores que los beneficios. Entonces, pues no va a ser atractivo para mí invertir en ese proyecto. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? Profe, una preguntita. Sí. Ya con respecto al trabajo, nosotros al entrar a hacer el análisis, ¿debemos graficarlas también? No es necesario, no. No, con que cumplan a lo que dice allí en los flujos y lo que yo les acabé de explicar, Sí. y vuelvo y reitero, o sea, si un resultado, bueno, no lo reitero, voy a comentarlo. Si hay supongamos 3 proyectos y uno da como resultado un BPN menos 100, otro menos 200 y otro menos 300, ¿sí? Todos están dando con signo negativo en el valor presente neto, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Yo les pregunto, ¿ustedes invertirían dinero en alguno de esos proyectos? Perdón, profe, ¿lo puede repetir? Es que se le escuchó entrecortado. Ok, No, sí. no invertiría. Suponiendo que hay 3 proyectos, un A, B y C. El valor presente neto arrojado por el proyecto A me da menos 100. El valor presente neto arrojado por el proyecto B me da menos 200. Y el valor presente neto arrojado por el proyecto C me da menos 300. Pregunto, ¿ustedes invertirían o aceptarían alguno de esos proyectos? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Profe, yo no aceptaría ningún Profe, proyecto de esos. Están en negativo todos. Correcto. exacto. Exacto. ¿Sí? Hay unos que dan más Financieramente no mal que es otros. viable. ¿Cómo? Financieramente no es viable porque no nos está dando ninguna ganancia. Correcto, o sea, ni siquiera, si me diera 0 el BPN, significa que alcanzo a recuperar la inversión. Pero si me da negativo, es que ni siquiera alcanzo a recuperar la inversión. Entonces, si hay un proyecto en el que ni siquiera voy a recuperar lo que invertí, pues no voy a incursionar en ese proyecto, ¿cierto? Bueno. Y lo mismo con la TIR. Suponiendo, mi tasa de descuento o mi costo de oportunidad es supongamos del 10%, ¿sí? Y el resultado obtenido por el proyecto A es del 8%. El del proyecto B es de 7%. Y el del proyecto C es del 6%. Pregunto yo, ¿aceptarían o invertirían ustedes recursos en alguno de esos proyectos? Profe, si está sobre el 7 el 8% hacia adelante, sí los acepto, porque estaría ganando sobre el beneficio, o sea, el beneficio sería mayor que el costo. Entiendo Sí, yo eso. tendríamos que superar el 10%. Exactamente. Si la TIR me da por encima del 10%, yo tomaría alguno de esos 3 proyectos. Pero si la TIR está dando por debajo de ese costo oportunidad, entonces no es atractivo invertir en esos proyectos. Bueno. Bueno, esta es la bibliografía. Eso es todo. Bueno, muchachos, ¿hasta ahí alguna pregunta o duda?
No, profe, para mí quedó claro, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces necesito por favor que me colaboren con lo siguiente. Es llenar los formatos. ¿Recuerdan los formatos de los CIPAS? Entonces voy a publicarlos aquí en el chat para que por favor me colaboren registrando ahí sus datos. ¿Sí? Me falta, permítanme un momento. Ok, ya dejar de compartir, listo. Está un poquito lento. Ay, profe, una pregunta. Sí. Ya me ha quedado claro. Es decir, digamos, cuando estamos hablando de pronto de una maquinaria, ¿ahí tenemos que hacerle la depreciación? ¿O eso es independiente si hacemos la inversión? Sí, o sea, a ver, recuerden lo siguiente, cualquier maquinaria o equipo que yo compre tiene un valor de adquisición, ¿cierto? Que es el que se registra ahí como el valor del activo. Y también hay una pérdida de valor que corresponde al gasto de depreciación, ¿sí? Entonces, si yo quiero conocer en cualquier instante el valor de ese activo mío, le tengo que restar a ese valor que con el valor de compra o de adquisición, le tengo que restar el gasto de depreciación acumulado, ¿sí? Entonces, pues, ahí tiene la respuesta. Gracias, profe. Bueno, mucho gusto. Ay, algo está sucediendo, pero no me está dejando colocar en el chat Bueno, hagamos lo siguiente, por favor. Yo voy a terminar aquí la grabación. Ustedes, por favor, me colaboran registrando 3 links que les voy a dejar. Uno es el del acta del CIPAS, el otro es el formato de asistencia y el otro es el de la evaluación del CIPAS. Entonces, por favor, para que me colaboren llenando cada uno de esos, ¿ok? ¿Sí? ¿Me pueden colaborar con eso? Perfecto, profe, no hay problema. Mucho gusto, profesor. Claro, profe. Ok, con mucho gusto. Y recuerden a las 8, porque vamos a hacer la tercera web conferencia. Bueno. Listo, profesor. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Espero que les hayan servido estos conocimientos que les he simplemente como reiterado o explicado un poco más sencillo. De todos modos, si tienen cualquier duda o inquietud, no duden en preguntarme y yo con mucho gusto les colaboro. Que pasen una feliz tarde. Gracias. ¿La tercera es por Skype o por...? Sí, aquí por Skype yo se Listo. los comparto a todos, sí señor. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias a usted. Que pasen feliz tarde. Ya nos vemos ahora. Vale, profe. Ok, hasta luego.